Continuación de la vida de Luisa Lateu, una maravilla viviente. Luisa tenía éxtasis todos los días después de la comunión y algunos días también en la tarde, especialmente todos los jueves y viernes durante la vivencia de los sufrimientos de la pasión de Cristo. El primer día de éxtasis completo fuera de la comunión ocurrió el 17 de julio de 1868. El éxtasis duró unos 25 minutos. Luisa estaba sentada, inmóvil, con los ojos fijos en el cielo y con una expresión celestial. El padre Niels la llamó y volvió en sí. Después de un rato volvió a caer en éxtasis, y eso mismo hizo hacia las 8 de la noche, estando así durante 6 horas. Los éxtasis de los viernes, cuando no la molestaban con llamadas los legítimos superiores o sus delegados, podían durarle hasta 12 horas. Siendo el centro del éxtasis las 3 de la tarde, hora en que Jesús murió. Casi siempre, cuando comenzaba el éxtasis, la mirada de Luisa se dirigía hacia el cielo, de cara hacia donde estaba la iglesia parroquial. Su mirada tenía a veces una dulce sonrisa. En otras ocasiones, su rostro manifestaba dolor de acuerdo a las visiones que tenía en ese momento. El doctor Bribosia, oculista de Bruselas, observó que durante el éxtasis los ojos de Luisa estaban con estrabismo y no podían ver nada naturalmente, mientras que fuera del éxtasis podían ver normalmente. Durante el éxtasis, el rostro de Luisa aparecía encantador y de una belleza celestial indescriptible, excepto cuando revivía los dolores de la pasión y de la crucifixión. Ella nunca preveía el momento preciso del comienzo del éxtasis. Ese fenómeno la sorprendía a ella y a sus presentes. Normalmente estaba sentada en una silla con sus manos envueltas en un paño para secar la sangre de las llagas. A veces el éxtasis comenzaba estando hablando de alguien, aún de cosas indiferentes. En ocasiones le venía mientras trabajaba. En el momento del éxtasis levantaba sus ojos hacia el cielo, estando en contemplación, totalmente inmóvil, totalmente insensible a lo que le rodeaba. Otras veces su madre y hermanas, creyendo que era solo un desvanecimiento, la movían y le gritaban, pero ella no respondía. Los médicos le hincaban su cuerpo con agujas o le ponían fuertes luces ante los ojos y ella permanecía insensible. Mientras Luisa estaba en éxtasis, el doctor Lefebvre empleó toda clase de alfileres u objetos puntiagudos para hacerla salir del éxtasis. Empleó incluso amoníaco líquido y objetos eléctricos dinámicos, debiendo confesar que Luisa no daba la menor señal de sensibilidad. El doctor Lefebvre afirmó que Luisa durante el éxtasis estaba totalmente insensible. Varias veces le aplicó corrientes electrodinámicas a su máxima intensidad, que ninguna persona puede soportar más de 5 o 6 segundos. Se le aplicó durante 70 segundos en el antebrazo y no reaccionó. Aplicó descargas eléctricas en distintos puntos del rostro, donde la sensibilidad es más fuerte, y a pesar de que los músculos se movían, ella no reaccionaba y ni siquiera movió los párpados. Por ello declaró: quedé convencido de que Luisa estaba totalmente insensible y que por tanto no tenía sufrimiento. Un hecho que he constatado muchas veces y que es contrario a las leyes fisiológicas es que estando en éxtasis, mientras el pulso se acelera cada vez más, la respiración disminuye en la misma proporción. El pulso se eleva de 90 pulsaciones a 130, mientras que la respiración cae de 18 a 10. Cuando llegaban las 3 de la tarde, Luisa se postraba en el suelo en forma de cruz, pues en ese momento revivía la crucifixión de Jesús, su agonía y su muerte.
En ese momento, los pies de Luisa se cruzaban de modo que la planta del pie izquierdo estaba sobre la del derecho. Los primeros viernes en que vivió la pasión, esta duraba varias horas. Con el tiempo se redujo a 4 o 5 horas y al final de su vida duraba apenas un cuarto de hora, estando entonces en cama. Van Loo se acercó el 23 de septiembre a visitar a Luisa, quien le dijo: «Durante el éxtasis me invade un sentimiento tan fuerte de la presencia de Dios y me siento tan pequeñita ante la inmensa grandeza de Dios que no sé dónde esconderme». Algo considerado fuera de toda ley natural son los movimientos que realizaba durante el éxtasis. Cuando estaba en éxtasis de rodillas, su cuerpo se inclinaba hacia adelante en un ángulo imposible de mantener humanamente, pues iba contra todas las leyes de la física, y así permanecía a veces una media hora. Cuando estaba de pie, caía en tierra de pronto a toda velocidad, sin poner las manos para amortiguar el golpe, pero al llegar al suelo, la velocidad de caída era menor y no se dañaba en absoluto. El canónigo Duco Ulombier declaró que su caída era como la de un cadáver sin resistencias instintivas, y cuando estaba extendida en el suelo, sus brazos quedaban extendidos a los costados en toda su longitud. Nunca sus vestidos dejaban de estar bien acomodados a lo largo de su cuerpo, como si alguien presente cuidara su modestia. Otro movimiento inexplicable era como, sin apoyarse en absoluto, cuando estaba extendida en el suelo, se ponía de pie con un movimiento veloz, apenas apoyándose en la punta de los pies. El 23 de octubre de 1868, el doctor Imbert Gomberger escribió: «Después de haber asistido a un éxtasis, debo anotar que la mayor parte de los movimientos que yo he visto ejecutar a la extática durante 3 horas han sido realizados fuera de toda regla fisiológica». Es imposible a quien quiera que sea echarse al suelo, levantarse, sentarse o ponerse de rodillas, como le he visto hacer a Luisa. Todo es extraordinario en sus movimientos. Tal es así que ella a veces puede arrodillarse y sentarse de un solo movimiento, bruscamente, como si sus miembros inferiores fueran movidos por un resorte y el tronco estuviera siempre perpendicular, lo que va contra todas las leyes de la gravedad. El mismo doctor declaró: «La madre de Luisa me ha asegurado que todas las veces que Luisa, estando en éxtasis, se postra en tierra a toda velocidad, no se hace ningún daño. Nunca le ha visto señales de heridas o contusiones, y sin embargo, sus caídas son bruscas e instantáneas, a pesar de que el suelo de su habitación era de piedras duras». El 19 de marzo de 1869, estando presente el padre Serafín, Luisa, en éxtasis, se puso de rodillas con los brazos extendidos y se echó hacia adelante en una posición totalmente fuera de equilibrio, y así permaneció durante 32 minutos, levantándose después como un resorte. Ese día el padre Serafín, en presencia de muchos testigos, quiso tomar varias veces esa posición y le fue imposible, pues cada vez caía al suelo. Algo totalmente sorprendente es que Luisa volvía del éxtasis siempre que la llamaban una autoridad legítima o sus delegados. Esto es una prueba evidente de que el éxtasis era cosa de Dios, pues en ese estado estaba totalmente inconsciente a todas las sensaciones exteriores, su madre y hermanas. A veces, creyendo que estaba desmayada, trataban de sacudirla, pero no volvía en sí. Igualmente, no faltaban médicos que querían hacerla volver, hincándole con agujas, iluminando sus ojos con luces potentes o de otras maneras, pero nunca lo consiguieron. Sin embargo, lo hacía de inmediato cuando el párroco o alguien autorizado por el obispo o su párroco, aunque fuera laico, la llamaba. Esto le resultaba muy penoso porque la sacaban de su estado de unión con Dios. Sin embargo, nunca se quejaba y siempre estaba dispuesta a obedecer.
El mismo obispo de la diócesis, Monseñor Lavis, quiso constatar personalmente los hechos y se acercó a visitar a Luisa el 26 de marzo de 1869. Estando en pleno éxtasis la llamó diciéndole: «Luisa», y ella obedeció al instante, regresando y pidiéndole la bendición. El obispo quedó muy satisfecho y convencido de la sobrenaturalidad de los hechos. El 26 de marzo de 1869, el doctor Lefebvre invitó a visitar a Luisa al doctor Juan de la Universidad de Lieja. El obispo le quitó secretamente al doctor Lefebvre el permiso para poder llamar a Luisa del éxtasis y se lo dio expresamente al doctor Juan. Ese día, el doctor Lefebvre no pudo hacerla volver en sí. En cambio, el doctor Schwann hizo 3 pruebas y las 3 tuvieron éxito, pues Luisa obedeció a su llamado y regresó del éxtasis. De este modo, el doctor Schwann se convenció de que los éxtasis no se debían a magnetismo o hipnosis. Declaró la prueba fue más que suficiente. El éxtasis no se debía a espiritismo, era algo espiritual. Si Luisa hubiera obedecido solo al obispo, se hubiera podido decir que él era su magnetizador o hipnotizador. Pero he visto que obedece a la voluntad del obispo a través de una voluntad opuesta a la suya. Por consiguiente, todo hombre de buen sentido debe aceptar que es de origen sobrenatural. Y sigue diciendo: para mí, ni los estigmas ni los éxtasis son pruebas de que existen milagros, pero lo inexplicable es la naturaleza de las llamadas. Luisa no puede saber naturalmente quién está delegado por la autoridad religiosa para obedecerlo. El padre Niels hizo la prueba de llamarla en voz alta sin tener la intención interior de llamarla y ella no volvía en sí, porque ella obedecía solamente las órdenes de acuerdo a la intención del demandante y siempre que tuviera la autoridad competente actuando de acuerdo a ella. El padre Bernard Van Loo, miembro de la comisión episcopal, estaba un día en una habitación vecina a la de Luisa rezando su breviario, cuando oyó que Luisa respondía evasivamente a un sacerdote visitante sin autoridad para interrogarla. Entonces él le dio mentalmente a Luisa la orden de responderle, y al instante Luisa comenzó a responder a todas sus preguntas, lo que le emocionó mucho. La hierognosis es el don sobrenatural por el cual algunos santos pueden distinguir con toda claridad los objetos que son bendecidos por un sacerdote de los que no lo son, al igual que las reliquias auténticas de las que no lo son. Luisa tenía este don solamente durante sus éxtasis, mientras que algún otro santo como la beata Ana Catalina Emmerich lo tenía también estando despierta. Cuando le ponían en sus manos un objeto bendito, ella sonreía con alegría. Este don se le manifestó de modo especial a partir de diciembre de 1868. Lo descubrió el 11 de diciembre el padre Huchan. El 8 de enero de 1869, varios médicos que llevaban a cabo una investigación médica de los fenómenos de Luisa se dieron cuenta también que al acercarle objetos benditos como rosarios, cruces, medallas o imágenes, ella sonreía, mientras que estaba insensible si no eran benditos, aunque fueran objetos religiosos. Si en vez de ponérselos en los labios para besarlos, se los ponían en sus manos, ella los tomaba con fuerza a largo tiempo y había que sacárselos con fuerza. Cuando trataban de sacarle los objetos de la mano, levantaba su brazo y lo tenía así, indefinidamente levantado, hasta que al sacarle el objeto de la mano, el brazo caía como muerto. Pero si eran objetos no benditos, ella ni siquiera hacía mención de tomarlos y seguía inmóvil. Es interesante notar que a algunas reliquias les daba mayor importancia que a otras, manifestándolo con una sonrisa más o menos pronunciada. Por ejemplo, le daba más importancia y veneración a una reliquia de San Francisco de Asís, de la que era hija terciaria, que a la de San Antonio de Padua,
que era de la misma orden. Sonreía con mucha alegría cuando le daban a beber agua de Lourdes, agua de la Virgen de Salet o agua bendita, mientras que rehusaba beber agua ordinaria. De la misma manera, manifestaba alegría cuando le echaban agua bendita, mientras que no sentía nada cuando le echaban agua corriente. Un día, durante el éxtasis, un seminarista vestido de sotana pasó su mano delante del rostro de Luisa y ella quedó inmóvil. Pero otro sacerdote vestido de civil hizo lo mismo y Luisa sonrió ante su mano consagrada. Se hizo la contraprueba de vestirse el seminarista de laico y el sacerdote como tal, y se obtuvo el mismo resultado. Se le presentaron a Luisa algunas reliquias dudosas, pero fue preciso que fueran presentadas por mano de un laico, pues Luisa siempre sonreía al acercársele la mano de un sacerdote, independientemente del objeto que se le presentara. Si eran auténticas las reliquias, ella sonreía más o menos emocionada, de acuerdo a su importancia. Un día, un hermano de la doctrina cristiana se puso de rodillas junto al lecho de Luisa y colocó junto a sus pies un relicario con reliquias, y ella inmediatamente sonrió, tendiendo las manos en dirección a las reliquias. En el mes de junio de 1869, Monseñor Eloy, obispo de Tiposa en Oceanía, oró en voz alta en latín y quedó asombrado al ver que Luisa manifestaba exteriormente los sentimientos de las palabras de la oración. Si eran de alegría, sonreía; si eran de tristeza, se entristecía, y eso sin saber latín. 2 meses después, un misionero de los Oblatos de María Inmaculada, obispo de la Columbia Inglesa, se conmovió al ver que Luisa se asociaba al Ave María que él rezaba en la lengua de los salvajes de su diócesis. Otro obispo francés, Monseñor Mortier, el 8 de octubre de ese año de 1869, también quedó conmovido ante las reacciones positivas de Luisa. Cuando un protestante presente rezaba las oraciones católicas del Padre Nuestro y del Ave María, le hicieron diferentes pruebas, rezando o cantando textos religiosos, y se veía que siempre se conmovía, aunque a algunos textos o canciones les daba mayor importancia que a otros, según fueran oraciones o canciones litúrgicas aprobadas por la Iglesia o no. Cuando le leían las lamentaciones de Jeremías, su rostro denotaba tristeza. Cuando se trataba de oraciones dirigidas a Jesús, normalmente se ponía de rodillas. El 26 de noviembre de 1869, Monseñor Ponciao recitó en latín, mientras ella estaba en éxtasis, la Salve Regina, memorare al Pater y al Ave María con las letanías de la Virgen, y ella se sobresaltaba de alegría. Cuando Monseñor recitó en latín las letanías del Santo Nombre de Jesús, ella se arrodilló y juntó sus manos en actitud de oración. Hacia las 4 de la tarde de ese mismo día, mientras ella estaba postrada en el suelo en éxtasis, Monseñor Ponciao se puso de rodillas junto a ella y cantó. Apenas comenzaron estos cantos, ella se levantó a medias con los ojos abiertos, mirando al cielo con una gran sonrisa. Apenas cesaron los cantos, ella cayó como una masa inerte. El 9 de enero de 1870, Monseñor Ponciao hizo otra vez la misma experiencia de cantar cantos religiosos y el efecto fue el mismo. Todavía más asombrosa fue la experiencia de rezar o cantar mentalmente. Ella sentía los cantos u oraciones y reaccionaba como si fueran dichos en voz alta. El 6 de enero de 1871, un padre jesuita del colegio de Namur se puso a recitar mentalmente la oración: «Oh bueno y dulcísimo Jesús». Al momento Luisa, que estaba postrada, se arrodilló y manifestó su acostumbrada veneración. En 1876, Monseñor Rutten, obispo de Lieja, siendo entonces director del seminario de Saint-Roch, fue a visitarla y dice: «Fui a su casa con un rosario recibido de mi madre y bendecido por el Papa Gregorio XVI.
y otro rosario que compré en una tienda de Lieja. Era jueves en la tarde y asistimos a la comunión que Luisa recibió con gran piedad y devoción. Ella quedó con gran recogimiento con los ojos cerrados. Esa tarde comenzó su éxtasis de los jueves y viernes. Estábamos unas 20 personas. Luisa estaba en cama con la mirada fija en lo alto, donde parecía ver un espectáculo impresionante. Yo observaba cómo su mirada cambiaba según el sentido de las palabras de las oraciones que el padre Niels decía a su costado y que recitaba en latín y en francés, especialmente la Magnífica y Oh bueno y dulcísimo Jesús. Cuando se le acercó el rosario bendecido por Gregorio XVI, lo tomó con las dos manos, sonriendo con gran alegría, y hubo necesidad de gran esfuerzo para quitárselo. Por el contrario, cuando se le presentó el rosario que había comprado en la tienda, ella permaneció impasible y, a pesar de colocarle este rosario entre sus manos, no hizo el menor esfuerzo en retenerlo. Yo recé en voz muy baja la oración, oh buen y dulcísimo Jesús, en flamenco, y ella inmediatamente se sentó en la cama y extendió sus manos, manifestando mucha alegría y ternura. Desde ese día nadie puede quitarme la íntima convicción de que los hechos de que fui testigo eran de origen divino. El pensamiento de que pudieran haber sido producidos por el demonio me ha parecido totalmente absurdo, visto los efectos saludables sobre todos los presentes. Un día, la duquesa de Toscana, tía del conde de Chambord, le presentó una imagen de Cristo y Luisa no tuvo ninguna reacción. Pero un sacerdote colocado detrás de Luisa bendijo la imagen e inmediatamente Luisa la tomó con alegría en sus manos. El 1 de enero de 1875, escribe el padre du Colombier, entré solo en la habitación de Luisa, que estaba en éxtasis, acostada en el suelo con los brazos en cruz. Me puse a rezar el breviario a su costado y apenas comencé, levantó la cabeza, y así estuvo durante media hora. Cuando recité la antífona Exe video coelos apertos, veo los cielos abiertos, ella se puso de rodillas con las manos extendidas, con los ojos brillantes y una alegría indecible. Si se pronunciaba ante ella, estando en éxtasis, los nombres de Jesús y de María o de un santo cualquiera, si se rezaba el Ave María, el Gloria, la Salve o cualquier otra oración de la Iglesia, ella sonreía con alegría. Pero si se recitaba una poesía profana, quedaba fría e indiferente. Si se le presentaba un crucifijo o una imagen que no estaba bendecida, ella no la retenía. Pero si estaba bendita, la retenía con fuerza y alegría entre sus manos, debiendo hacer gran esfuerzo para quitársela. Si estaba postrada en tierra y levantábamos su brazo todo lo posible y le colocábamos un objeto bendito, su brazo quedaba rígido y suspendido en el aire todo el tiempo que tenía el objeto bendito. Pero si se lo quitaban, de nuevo caía su brazo al suelo como un peso muerto. El padre Armand Belge escribió el 21 de marzo de 1906 la relación de su visita a Luisa el viernes de la semana de Pascua de 1872. Estábamos 14 o 15 personas en su habitación, pues ya no cabían más. Entre ellas había 6 sacerdotes, incluido el párroco padre Niels, 2 sacerdotes alemanes y un inglés. Encontramos a Luisa sentada en una silla baja al pie de su cama. Tenía los ojos abiertos, llenos de lágrimas, mirando hacia arriba. Quisimos hacer algunas pruebas y comenzamos a rezar el Padre Nuestro y el Ave María en diferentes lenguas, y ella manifestaba alegría o tristeza de acuerdo al sentido de las plegarias. Después vinieron las pruebas de objetos benditos. Los no benditos caían de sus manos, mientras que los benditos los retenía en ellas con fuerza. Yo mismo le di 2 medallas totalmente iguales, una bendita y otra no.
Se las coloqué entre sus dedos. A los pocos segundos cayó a tierra la medalla no bendita, mientras tenía la que estaba bendecida. El doctor Arsène Deneuve declara que el 19 de julio de 1874 había en la habitación de Luisa, mientras ella se encontraba en éxtasis, un sacerdote americano que venía de Jerusalén y de Roma. Estaba vestido de laico y nadie, ni siquiera el párroco padre Niels, sabía que era sacerdote. Él llevaba a Luisa la bendición del Santo Padre, se colocó detrás de la silla donde ella estaba sentada y cuando pronunció las palabras, la bendición de Dios Todopoderoso, Luisa se sobresaltó de alegría y a toda velocidad se puso de rodillas con un movimiento instantáneo de rotación delante del misionero para volver a tomar su primera posición después de recibir su bendición. El 30 de abril de 1869, el padre Serafín, cuando Luisa estaba en éxtasis, le retiró el sillón donde había estado sentada y lo alejó a unos 3 pasos de distancia. Luisa estaba de rodillas y cuando se quiso sentar fue sin dudar a su sillón, que estaba alejado de su lugar primero. Otro testigo que estuvo presente al éxtasis del 7 de septiembre de 1871 declaró: es digno de notar que cuando Luisa cae bruscamente al suelo en éxtasis, nunca se descubre. Sus vestidos están siempre castamente ceñidos a su cuerpo, de modo que lo cubren hasta el talón. Este es un detalle que los médicos han recalcado muchas veces. Todo parece indicar que hay fuerzas extraordinarias fuera de su persona que la hacen caer o levantar de modo sobrenatural y cuidan su pudor. Monseñor Gaspar Borges, obispo de Detroit, Estados Unidos, refiere que el 9 de julio de 1877, Monseñor Dumont le dijo: «No sé si su cruz pectoral lleva una auténtica reliquia de la Santa Cruz. Si es auténtica, le diré lo que hará Luisa al presentársela. Ella la tomará con fuerza y la tendrá entre sus manos cruzadas. Su rostro se llenará de alegría y estará así hasta que usted le quite la reliquia». Yo estaba impaciente. Le mostré la cruz pectoral sobre el pecho de Luisa y al momento ella se sentó como por encanto, tomando la cruz entre sus manos con los ojos elevados al cielo y su rostro inundado de alegría. Al intentar levantar la cruz por la cadena, me quedé asombrado de poder levantar también a Luisa hacia lo alto como una pluma. Ella tuvo la cruz durante muchos minutos en sus manos, y a pesar de estar con sangre que le corría desde las llagas, cuando me la devolvió estaba totalmente limpia y sin sangre alguna. Dos fenómenos extraordinarios y sobrenaturales que se manifestaron en la vida de Luisa fueron los de poder vivir sin comer ni beber y sin dormir. El día de la aparición de la corona de espinas, el 26 de septiembre de 1868, se le quitó el sueño para siempre. Ya anteriormente, Luisa dormía cada vez menos. Ella podía pasar varias noches seguidas sin dormir, cuidando a los enfermos, sin sentirse cansada, pero a partir de ese día ya no podía dormir más. El padre Du Colombier, en un interrogatorio a Luisa el 25 de agosto de 1876, le preguntó: ¿es cierto que no duermes nunca? No, señor cura, no tengo necesidad de dormir. La cosa llegó a tanto que Luisa regaló su cama a una mujer pobre llamada Juana Sangler. Solo al final de su vida la necesitó, pues debió estar acostada por muchas enfermedades, pero incluso estando enferma nunca durmió hasta el fin de su vida. El padre Huchan y el padre Bernardo Van Loo la obligaron a acostarse cada noche una media hora, pero solo lo hacía para obedecer sin poder dormir. A partir del 20 de agosto de 1874, los directores le dan permiso para no acostarse. El 27 de septiembre de 1874, el doctor Warlomont constató que en la habitación de Luisa no había cama y le preguntó por qué. Ella respondió: «Yo no duermo nunca». Todas las personas de su pueblo que la conocían declararon bajo juramento que desde el 26 de septiembre de 1868 nunca la vieron dormir.
El 8 de septiembre de 1871, el doctor Stephen Nant escribió: «La necesidad de sueño es nula en Luisa». Sobre su inedia o don sobrenatural, por el que podía vivir sin comer y sin beber, digamos que el 30 de marzo de 1871 fue el último día en que Luisa pudo comer algo sin problemas. Apenas podía tomar un poco de agua de tiempo en el tiempo. El día de Pascua, 9 de abril, con mucho esfuerzo tomó un pedacito de pan. El lunes tomó una media manzana. Los 2 días siguientes procuró en vano tomar un poco de sopa, pero su estómago no aceptaba y lo vomitaba todo, a pesar de que en los primeros 15 días después del 30 de marzo no tomó más que un pedacito de pan y media manzana con algunos sorbos de agua. Ella se sentía llena de vida y de salud, haciendo los trabajos más fuertes de la casa y cuidando enfermos sin comer nada y sin dormir. Al principio su madre y hermana se alarmaron y lo mismo el párroco, obligándole a comer algo, pero todo lo vomitaba con grandes sufrimientos, por lo que la dejaron en paz. Esto ocurrió en diferentes ocasiones en los próximos meses y siempre con los mismos resultados penosos. Sin embargo, ella comulgaba todos los días sin tener ninguna molestia. Un día el padre Serafín le dio a tomar una hostia no consagrada, pero no pudo retenerla y tuvo que vomitarla con mucho dolor. Los 2 días siguientes a la fiesta de la Asunción de 1871, el párroco quiso hacer algunas pruebas y le pidió tomar algunas gotas de café y una hostia sin consagrar, pero todo lo vomitó. Hizo la misma prueba 2 meses después con los mismos resultados. Ella le dijo al párroco: «Cuando como, siento que el corazón se enferma y al momento todo lo vomito. Después de estas indigestiones y vómitos, mi cuerpo queda enfermo». En enero de 1872 se hizo la experiencia de exigir a Luisa hacer un voto de obediencia para que el padre Niels pudiera hacerle comer y retener algo de alimento sólido. En virtud de este voto de obediencia, Dios le permitió que pudiera asimilar y retener algunos bocados de alimento, pero soportaba tales sufrimientos que era incapaz de trabajar. Por ello, el padre Niels la dispensó del voto para que pudiera seguir trabajando normalmente. El 5 de noviembre de 1873 fue a visitarla a su casa Monseñor Dumont, obispo de Tournai, su diócesis. El obispo había colocado sobre una mesa un vaso de vidrio con agua, estando ella en éxtasis. El obispo le dijo: «Toma el vaso y bebe agua». Ella inmediatamente se fue hacia la mesa de rodillas y tomó un sorbo de agua que no vomitó, pero cuando fuera del éxtasis, el obispo la obligó a tomar algo de nuevo, le vinieron vómitos y dolores. Los fenómenos extraordinarios que sucedían en la vida de Luisa traspasaron las fronteras de Bélgica, viniendo a visitarla de distintos países. La Academia Real de Medicina de Bélgica tomó cartas en el asunto para poder aclarar si esos fenómenos podían explicarse de modo natural o si había alguna enfermedad que pudiera producir los éxtasis de los viernes y el sangrado de sus llagas, al igual que el poder vivir sin comer, sin beber y sin dormir. Una comisión de la Academia investigó los hechos durante al menos un año y varios médicos acudieron a su casa para investigar directamente los hechos. Algunos de ellos eran ateos y negaban por principio todo lo sobrenatural. Algunos fueron poco delicados en sus palabras y exámenes corporales. Luisa se sometió humildemente por obediencia a la autoridad eclesiástica, pero sufría mucho al ser objeto de la curiosidad o de la malicia de algunos investigadores, como si fuera un objeto vulgar que cualquiera pudiera tocar y examinar. El punto que más estudiaron fue el de la inedia. El doctor Warlomont afirmó: «Luisa, desde hace 3 años, consume naturalmente carbón en su cuerpo y por tanto su inedia no es posible a no ser por intervención sobrenatural». El doctor Imber Gourbeide declaró:
Desde el 30 de marzo de 1871 hay en Luisa una total ausencia de circulación intestinal. No evacúa ni desechos sólidos ni líquidos. La última evacuación tuvo lugar a mediados de abril, unos 15 días después de haber dejado de comer y beber. Los médicos hicieron algunos estudios sobre la inedia de Luisa y comprobaron la ausencia total del movimiento de deglución y de circulación digestiva. También comprobaron que su estómago no podía digerir nada porque no tenía jugos gástricos. El doctor Félix de Baker, el sábado santo de 1883, quedó asombrado al ver cómo el tubo digestivo se comportaba de diferente manera ante el alimento ordinario y ante la comunión. La comunión era absorbida sin que Luisa hiciera ningún movimiento de tragar. Parecía que de las manos del sacerdote iba directamente al estómago. Este mismo médico comprobó que podía tomar el agua con que el sacerdote se lavaba los dedos en la misa y podía pasarla con deglución, por ser agua sagrada, mientras que el agua ordinaria o cualquier otro alimento ni podía tragarlo ni podía retenerlo. El 16 de noviembre de 1874, el doctor Warlow y el doctor Dugwes le hicieron comer 15 gramos de pan y 30 de café. A los 10 minutos tuvo que vomitarlos con vómitos de sangre que le duraron toda la semana. Otra constatación sobre la inedia fue observar que el intestino estaba totalmente vacío de líquidos o de aire y estaba pegado a la columna vertebral. El doctor Félix de Baker constató que la columna vertebral de Luisa podía percibirse perfectamente a través de la pared del vientre y por eso pudo decir: «Yo he constatado que el tubo digestivo de Luisa no contenía ningún sólido, líquido o gas», lo que se debe al fenómeno de ayuno total. Por eso concluyo con el doctor Le Crinin que estamos ante la presencia de un hecho inexplicable científicamente. El doctor Lefebvre, católico convencido, dedicó mucho tiempo durante algunos años a investigar los hechos extraordinarios que pasaban en la vida de Luisa y quedó convencido de la sobrenaturalidad de ellos, tratando de defender su posición con argumentos científicos ante otros médicos de la academia que creían poder explicarlos naturalmente sin conseguirlo. El doctor Lefebvre, el 8 de marzo de 1878, pensando que Luisa iba a morir muy pronto, pues estaba muy débil y decaída, le exigió decir delante de Dios que la iba a juzgar si había comido o bebido algo durante los últimos 7 años. Ella le respondió: «En presencia de Dios que me va a juzgar y de la muerte que me espera, le aseguro que no he bebido ni comido en estos 7 últimos años». En cuanto a las llagas, el mismo doctor Lefebvre, el día 27 de noviembre de 1868, hizo el experimento de aplicar amoníaco líquido a la piel de sus manos, no en las llagas, sino en otra parte. No salió ni gota de sangre, mientras que en las llagas estaba corriendo en abundancia. Él observó la herida producida por el amoníaco durante 2 horas y media y después la frotó con una tela. La piel quedó ligeramente roja, pero no salió ni un átomo de sangre. El 16 de diciembre de 1868 hizo otro experimento, colocándole guantes de piel fijados y sellados en el puño. Estos guantes estaban cortados para que pudieran verse los dedos y pudiera trabajar. A uno de los pies le colocó un calcetín bien sellado. Al día siguiente, al comprobar cómo estaban, observó que la sangre corría de las palmas de las manos y corría por los guantes, y lo mismo en los 2 pies, a pesar de haber sido colocado el calcetín solamente en el pie izquierdo. El doctor Warlow acudió a casa de Luisa el 21 de enero de 1875 para hacer un experimento y aclarar científicamente si las llagas eran auténticas o producidas por ella o por otras personas.
Estaba acompañado del doctor Dewes de Bruselas. Introdujo el brazo derecho de Luisa enteramente en una especie de cilindro, que sellaron por ambos extremos para que nadie pudiera manipularlo por dentro. El brazo debía estar inmovilizado durante 20 horas. Al día siguiente, a la hora de terminar la prueba, estaba presente también el doctor Kroc, y procedieron a quitar los sellos de seguridad que estaban intactos. La mano tenía costras de sangre coagulada. Con esta prueba el doctor Warlumont pudo decir públicamente convencido: las hemorragias de las llagas son reales y sucedieron espontáneamente sin intervención de actos violentos exteriores. Por ello, el doctor Lefebvre escribió en la Revista Católica de noviembre de 1876: la estigmatización y los éxtasis de Luisa Lateo son hechos reales sin ningún tipo de fraude. La ciencia no puede dar explicación racional a estos hechos. Por fin la Academia Real de Medicina de Bélgica, con algunos votos negativos como los de los doctores Chambonnier, Boens, Kroc, confirmó por mayoría el 30 de octubre de 1875 que los fenómenos de las llagas, inedia, etc., no eran de carácter histérico ni debidos a alucinación, sonambulismo o fruto de alguna enfermedad, sino que eran inexplicables para la ciencia, pues no podían ser explicados naturalmente. Luisa hasta su muerte mantuvo esos fenómenos, estuvo más de 12 años viviendo sin comer y sin beber. Sin dormir estuvo más de 15 años, y lo más extraordinario e imposible de comprender es que podía realizar todos los días los trabajos más duros del hogar sin tomar alimento alguno, y a pesar de perder gran cantidad de sangre todos los viernes, ¿de dónde tomaba las fuerzas para seguir viviendo? Este fenómeno de la levitación o de poder permanecer en el aire en contra de las leyes naturales de la física lo tenía Luisa algunas veces estando en éxtasis. El 24 de julio de 1868, a las 8 menos cuarto de la mañana, Luisa entró en éxtasis y se observó que durante el éxtasis apenas tocaba la silla donde se sentaba. Este hecho se renovó varias veces durante el éxtasis. A las 3:15 de la tarde, solamente el extremo del pie derecho tocaba el pequeño banquito donde colocaba sus pies. El resto del cuerpo estaba suspendido en el aire, mientras Luisa tenía los ojos dirigidos hacia lo alto, como para decir que ella estaba ocupada en Dios. El 31 de julio de 1868, estando en éxtasis a las 6:45 de la tarde, se elevó en el aire durante 10 minutos, tocando apenas el suelo con la punta de sus pies. Su éxtasis duró ese día 12 horas y 3/4. El 20 de marzo de 1869, un eclesiástico presente afirmó haber visto a Luisa en éxtasis, extenderse en su lecho y elevar todo su cuerpo a la altura de 35 centímetros, tocando un poco la cama con los pies. El 10 de diciembre de 1869, el padre jesuita Jean Granen asistió al éxtasis y mientras se cantaba un canto litúrgico, Luisa se elevó como si hubiera sido levantada por una fuerza invisible. Un día, mientras cantaban el canto Stabat Mater, Luisa se elevó de la tierra en posición paralela al suelo. Su cabeza estaba a unos 80 centímetros del suelo y sus pies estaban a una altura de 30. El 19 de julio de 1877, Monseñor Gaspar Borges, obispo de Detroit, le mostró su cruz pectoral que ella tomó con fuerza entre sus dedos. Al ir a quitársela, tirando de la cadena, Luisa se elevó a lo alto como si fuera una pluma. El padre du Colombier declaró que Luisa se elevó de la tierra un día en que le reveló a un religioso indiscreto ciertos puntos de conciencia que debía examinar, dándole a conocer que él dejaría su orden como de hecho sucedido. En cuanto el don de profecía, don Gueranger, abad benedictino de Solesmes, declaró que durante un éxtasis Luisa le respondió a algunas cuestiones que le propuso y que suponían el conocimiento de acontecimientos que solo Dios pudo haberle revelado. Al padre Borgaus, párroco de Marbais, que estaba agonizando, le hizo saber que no moriría de aquella enfermedad. El padre Borgaus quedó muy impresionado.
cuando se cumplió la profecía contra toda esperanza, y aún fue más sorprendido cuando Luisa le aseguró que su sobrino, un joven sacerdote, moriría ese mismo año, lo que sucedió efectivamente a pesar de estar en ese momento con buena salud. Luisa murió el día 25 de agosto de 1883, día de San Luis IX, rey de Francia. Dijo: «Hoy mismo mi patrono me recibirá en el paraíso con un ramo de flores». La comunión era la fuerza de su vida diaria. Sin ella no hubiera podido vivir. Jesús, presente en ese sacramento, le daba fuerzas para trabajar normalmente, aunque ella se sentía un poco más débil según pasaban las horas de una comunión a otra. En la comunión recibía la sangre de Cristo para reponer la sangre que perdía en abundancia cada viernes. Este hecho es algo maravilloso y milagroso que no puede explicarse sin intervención especial de Dios. Ella le decía al padre Serafín que por las mañanas, cuando iba a la iglesia a comulgar, se sentía débil y como agotada, pero al regresar estaba ágil y fuerte, como si estuviera bien nutrida. Los viernes, que normalmente no comulgaba por no poder ir a misa a la iglesia, se sentía más débil y sufría más que los días en que recibía la comunión. Un día el padre Serafín, de acuerdo con el párroco, decidió dejarla algunos días sin comulgar a ver qué pasaba. El 17 de julio de 1871 le anunció que al día siguiente no habría misa en el pueblo y que podía ir a misa a Fait, pero sin comulgar. Ella obedeció. Ese día 18 por la tarde, el párroco fue a visitarla y la encontró cosiendo, pero muy pálida. Se le veía que sufría. Ella le dijo que por la mañana, después de la misa en Fait, donde no comulgó, apenas pudo regresar a su casa por la debilidad que sentía. Su deseo de comulgar aumentaba su debilidad hasta el punto que no podía en esos momentos coser a máquina, y lo hacía despacito a mano. Al día siguiente fue a la iglesia del pueblo a la misa, pero contra su costumbre tuvo que sentarse inmediatamente por su estado de debilidad. El párroco tuvo compasión al verla en aquel estado y le permitió comulgar. Después de la misa, la llamó a la sacristía y pudo constatar que estaba llena de vida. Había desaparecido su palidez y estaba con la cara roja. Ella le dijo: «Ahora estoy bien, no siento ninguna debilidad ni sufrimiento. Normalmente todos los días por la mañana al comulgar estaba llena de vida, por la tarde sus fuerzas comenzaban a declinar hasta que recobraba fuerzas al comulgar por las mañanas del día siguiente». Ella reconocía que después de comulgar iba a su lugar sin darse cuenta de lo que hacía, pues estaba totalmente inmersa en Dios en éxtasis, de modo que a partir de la comunión ya no se daba cuenta de lo que seguía de la misa. Normalmente sus éxtasis después de la comunión duraban una media hora, a veces 2 horas, hasta que desaparecían las especies eucarísticas de su cuerpo. Al preguntarle cómo sentía que desaparecían las santas especies, respondió que eso lo sentía y de golpe, y que en ese momento se sentía morir como si su cuerpo fuera a desfallecer o a desgarrarse por el cambio brusco entre estar inmersa en Dios y volver a la vida ordinaria. Era como sentir un vacío inmenso. Al comulgar, en un instante, su figura se iluminaba por rayos celestes y parecía un ángel de Dios. Se convertía en un sagrario viviente de Dios y estaba inmóvil y paralizada, sin sentir ninguna sensación del exterior, a no ser cuando la llamaban en virtud de la obediencia sus legítimos superiores. El padre Serafín, con el permiso del obispo, quiso verificar la autenticidad del don de la hierognosis en Luisa y quiso llevarle la comunión el Viernes Santo, día en que aquel tiempo no comulgaban los fieles. Él llegó a la casa sin ningún acompañamiento ni solemnidad. Los demás días le llevaban la comunión con procesión solemne y tocando la campanilla. Se presentó en la casa y dijo las oraciones en voz muy baja para que ella no las pudiera oír.
Cuando el padre Serafín pasó por la puerta exterior de su casa, Luisa, sentada en éxtasis, manifestó una alegría inusitada y se arrodilló de inmediato. Entonces el padre Serafín recogió una hostia sin consagrar y dejó la hostia consagrada sobre la mesita de una habitación contigua y entró en la habitación de Luisa como para darle la comunión. Pero Luisa no hizo el menor movimiento y sonrió débilmente. Cuando el padre se le acercó, pues ella siempre sonreía ante los dedos consagrados de los sacerdotes, aun cuando le presentaran cosas no benditas. Entonces el padre Serafín fue a recoger la hostia consagrada y al llegar a la puerta de su habitación, recitando las oraciones en voz muy baja, Luisa, con una sonrisa angelical, se estremeció con una alegría desbordante. Levantó sus brazos hacia Jesús como si quisiera tomarlo con sus manos, y de rodillas avanzó hacia el sacerdote que tenía la hostia elevada entre sus dedos. Después abrió la boca y al recibir la hostia, quedó en adoración mística hasta que las especies sacramentales desaparecieron de su cuerpo y volvió en sí. El 12 de agosto de 1869 llegó a casa de Luisa el padre Niels, que había visitado a un enfermo para darle los últimos sacramentos. Monseñor Herbones, obispo francés de Columbia Británica, recibió del padre Niels el portaviáticos donde había llevado la comunión al enfermo. Al momento de recibirlo, Luisa se puso de rodillas estando en éxtasis, mirando la cajita. Ella seguía a donde llevaban la cajita, estando de rodillas en adoración. Así fue hasta el medio de la habitación, siempre con una hermosa sonrisa. Pensaron que la gran atracción que sentía hacia el portaviáticos pudiera deberse a que el portaviáticos tenía alguna partícula de hostia consagrada donde estaba realmente Jesús. Miraron y realmente había una partícula de hostia consagrada como habían supuesto. Cuando estaba en éxtasis después de la comunión, recibía tal fuerza sobrenatural que hasta podía tomar alimento natural sin rechazarlo. El padre du Colombier hizo la siguiente experiencia el 25 de agosto de 1877. 5 minutos después de haberle dado la comunión y estando en éxtasis, la llamé y volvió en sí. Le pedí que bebiera un poco de agua natural. Ella bebió y después volvió al éxtasis sin haber manifestado ningún signo de anormalidad. Cuando regresó del éxtasis, después de 31 minutos, tampoco sintió ningún deseo de expulsar el agua bebida. Eso prueba que su organismo, después de comulgar, gozaba de un maravilloso privilegio de insensibilidad. Podía beber el agua por obediencia y el líquido desaparecía del organismo sin dejar huella y sin ser evacuado. Esa desaparición es un misterio de Dios, fruto de la obediencia y del poder sobrenatural de la comunión sobre el cuerpo humano. Luisa, además de recibir fuerza vital con la comunión de cada día, también sentía fortaleza al confesarse, lo que hacía 2 veces por semana. Igualmente, las bendiciones de los sacerdotes la fortalecían, y por ello pedía constantemente que la bendijeran, poniéndose de rodillas para recibir la bendición. Desde el 5 de enero de 1879 hasta su muerte en 1883, hubo de guardar cama y dejó de trabajar. Los sufrimientos de Luisa se incrementaron en enero de 1883. Estaba en cama casi inmóvil y en agonía casi permanente. El 19 de enero casi no veía ni hablaba. A partir del 7 de febrero mejoró un poco y veía un poco de tiempo en tiempo. Y hablaba en voz baja. Ella quería morir, pero necesitaba el permiso de sus superiores. El 23 de enero de 1874, nuestro Señor le había advertido en éxtasis que ella moriría por obediencia. Por ello, en 1883 escribió al Papa León XIII para pedirle permiso para morir y que le retirara la orden de vivir que le habían dado el 28 de febrero de 1878, para que orara por él. El León XIII
contestó que le retiraba la orden de seguir viviendo y que esperaba sus oraciones desde el cielo como las había tenido en la tierra. Con este permiso estaba lista para morir. El 25 de agosto, fiesta de su patrono San Luis IX, rey de Francia. Luisa dejó este mundo a las 6:30 de la mañana, en el momento en que el sacerdote se preparaba para llevarle la comunión a su casa. Luisa, según los testigos, murió pronunciando el nombre de Jesús y de María. La víspera había recibido la unción de los enfermos. En el momento en que nuestro Señor se llevaba a Luisa al cielo, otra alma víctima, María Julia Jaeni, y de Nanens, Francia, recibía la visita de Jesús que le decía que ella tomaba el puesto de Luisa como alma víctima. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por todas partes. Los funerales tuvieron lugar el 28 de agosto. La familia no quiso hacer nada extraordinario y todo fue muy sencillo. Asistieron unos 5,000 personas, llevaron sus restos en procesión el kilómetro que había de su casa a la iglesia. Durante el trayecto al cementerio, todos querían tocar el féretro con rosarios y otros objetos para tenerlos como reliquias, y todos le pedían a Dios gracias por su intercesión, considerándola una santa. A sus funerales asistió el padre Stephense, vicario de Louviers y más tarde decano de la Catedral de Colombia. Tenía una grave hemoptisis y al terminar los oficios se encontró totalmente curado, atribuyendo esta curación instantánea a Luisa y dando testimonio de este milagro por todas partes. 30 sacerdotes asistieron a los oficios fúnebres. Los restos de Luisa fueron colocados, según su voluntad, en el cementerio junto a la tumba de su madre. Desde entonces la tumba de Luisa ha sido objeto de veneración. Siempre hay gente que va a rezar ante su tumba para pedir gracias y bendiciones a Dios por su intercesión. Muchos certifican haber recibido gracias extraordinarias, especialmente su intervención milagrosa se manifestó en la guerra de 1914-1918, en la que milagrosamente el pueblo de Bois de Jaén fue librado de actos violentos. No hubo ni un solo muerto en ese pueblo. En junio de 1888, María Agnes, una religiosa de Perusa, Italia, que había conocido de cerca a Luisa, fue atacada por una fiebre muy alta durante algunos días. Su único alivio era tener hielo en la cabeza, que parecía estar llena de fuego. Los 3 médicos que la atendieron consideraron el caso como perdido y pidieron que le dieran la unción de los enfermos. La religiosa mandó traer un retrato de Luisa, una tela manchada con su sangre y unas flores de su tumba. Las colocó en lugar de pedazo de hielo y se curó casi instantáneamente. El Papa León XIII, que conocía a esta religiosa, la hizo venir al Vaticano y la felicitó. El 26 de julio de 1888, María Agnes estaba agradeciendo el milagro en la misma tumba de Luisa para gloria de Dios. La vida de Luisa Ladeu, alma víctima, entregada totalmente a Dios para reparar por los pecados de los hombres y conseguir la salvación de los pecadores y de las almas del purgatorio, es una maravilla de Dios. Hemos analizado cómo vivió más de 12 años sin comer ni beber y más de 15 sin dormir, y sin embargo, vivía y trabajaba normalmente en las rudas tareas del hogar, a pesar de perder mucha sangre los viernes al revivir la pasión. Los mismos médicos constataron científicamente que su estómago no tenía jugos gástricos y no podía hacer la digestión, y a pesar de ello, recibía la comunión diaria como si fuera absorbida milagrosamente por su cuerpo. Cuando la hostia estaba a varios centímetros de distancia de su boca, parecía ser absorbida milagrosamente. También constataron los médicos que no podía deglutir, por lo que no podía comer ni beber por su cuenta, no tenía circulación intestinal y no tenía evacuación de desechos de ninguna clase. Sus intestinos estaban totalmente vacíos de líquidos o sólidos o gases y estaban pegados a la columna vertebral. Algo interesante y sorprendente era que durante los éxtasis, como comprobó el doctor Lefebvre, mientras su pulso se elevaba de 90 a 130 pulsaciones, la respiración bajaba de 18 a 10 por minuto. Y todos,
médicos y no médicos, se quedaban impresionados ante los movimientos que realizaba durante los éxtasis. Hacía movimientos bruscos a toda velocidad, de sentarse o ponerse de rodillas o caer al suelo como un peso muerto, y nunca tuvo heridas o contusiones. Durante muchos minutos estaba en posiciones corporales fuera de todo equilibrio y en contra de todas las leyes físicas. Incluso, en ocasiones, se quedaba totalmente en el aire o totalmente inclinada hacia adelante, fuera del punto de sustentación. Algo que llamó la atención al doctor Schwann era que obedecía, estando en éxtasis, a las personas eclesiásticas o seglares que tenían delegación del obispo para hacerla regresar del éxtasis, y esto aun cuando ella no supiera quién tenía esa delegación. También era asombroso su don de hierognosis para poder distinguir con toda claridad lo que era bendecido por un sacerdote de lo que no lo era. Con este don, Dios manifestaba a todos el gran poder sobrenatural del sacerdocio y el poder de la bendición sacerdotal. Si le presentaban una imagen religiosa sin estar bendecida, no reaccionaba, al igual que si recitaban poesías profanas. Pero si rezaban oraciones o cantaban canciones religiosas o le presentaban reliquias auténticas, se emocionaba y se llenaba de alegría. Distinguía con total claridad la hostia consagrada de la no consagrada. Estos hechos eran tan extraordinarios que no podían ser explicados naturalmente, como lo reconoció la Academia Real de Medicina de Bélgica y la misma Comisión Episcopal con relación a las llagas y a los éxtasis. De hecho, hubo algunos ateos e incrédulos también entre los médicos que se convirtieron en la fe católica al constatar estos hechos sobrenaturales, y no faltaron vocaciones sacerdotales y religiosas que se decidieron en la habitación de Luisa. Una de ellas fue la de Sebastián Guiart, que había sido su abo pontificio y había sido herido en la batalla de Castelficardo al hacerse la paz. Conoció a Luisa y decidió ofrecer su vida como reparación por la Iglesia. Se hizo sacerdote y llegó a ser el primer primado general de la Orden Trapense. Después de haber visto los fenómenos maravillosos que Dios manifestó en la vida de su sierva Luisa Lateu, podemos decir que Dios es maravilloso en sus santos. ¿Cómo comprender humanamente que alguien pueda vivir durante años sin dormir, sin comer, sin beber y estar trabajando como cualquier persona normal? ¿Cómo entender que todos los viernes, cuando revivía en su cuerpo la pasión de Cristo, perdiera mucha sangre por las llagas y la recuperara sin comer ni beber? En su vida se manifestó con toda claridad el poder de la Eucaristía como alimento para su cuerpo y para el alma, de modo que la Comisión Eclesiástica y la Comisión Investigadora de la Academia Real de Medicina de Bélgica debieron reconocer que estos fenómenos extraordinarios no podían explicarse por causas naturales. Su vida fue una gran entrega continua a Dios por la oración y el sufrimiento como reparación por los pecados cometidos en el mundo entero. Fue una víctima de amor del corazón de Jesús, que se le presentaba muchas veces con el corazón ardiendo en llamas de amor por los hombres. También María y algunos santos se le aparecían para animarla en su misión expiadora. Su vida fue un evangelio viviente, una verdadera interpretación de la Sagrada Escritura.